¿Cuáles son las competencias de un entrevistador? ¿Qué conocimientos, habilidades, actitudes debe tener una persona que entreviste? Y aquí es donde te reto a que observes tus habilidades y las habilidades y conocimientos de las personas que entrevistan en tu organización. Como primer paso, tenemos los conocimientos. ¿Qué conocimientos en general debe tener un entrevistador? Conocimiento del puesto de trabajo que está vacante. Conocimientos de la organización, su cultura, sus valores, las áreas en las que se trabaja. También conocimientos básicos de comportamiento humano, de psicología. No tienes que ser un experto o psicólogo, pero sí un conocimiento básico del comportamiento humano. Entre las habilidades que se destacan en un buen entrevistador serán habilidades sociales, capacidad de interactuar y relacionarse con alguien más, habilidades de comunicación, tanto saber expresar una idea, una pregunta, mandar un mensaje muy específico, como saber escuchar e interpretar lo que el candidato está diciendo. También habilidades analíticas e interpretativas, capacidad de analizar los hallazgos que está encontrando durante el proceso de la entrevista e interpretarlos adecuadamente. Creo que este punto de interpretación es muy importante porque me consta haber observado a varios entrevistadores interpretar la información de forma completamente errónea. También la habilidad de tomar decisiones. Al final del proceso, pues se tiene que definir y rankear a los candidatos para tomar la decisión de a quién contratar. Y esto creo que es algo muy importante, saber hacerlo de manera analítica. Entre las actitudes que requiere un entrevistador, pues son la empatía, el trato cálido, la tolerancia y la flexibilidad, y la ética profesional y la honestidad. En este curso específicamente, hablando de entrevistador STAR, se requieren ciertas habilidades que son las que estamos tratando de desarrollar a través de este curso. Al centro de esta imagen vemos las facetas de un sistema de selección efectivo que ya de alguna manera lo hemos estado abordando. Primero, la primera faceta de un sistema de selección efectivo es el proceso de selección sistemático. Ya lo habíamos comentado, es algo necesario para que podamos entrevistar con una metodología STAR. Debe de haber un proceso de selección sistémico. También las competencias, ¿sí? Tener claramente definidas competencias desde el análisis de puesto. Los datos y la recopilación para poder evaluar las STARs. La adaptación motivacional, que es la compatibilidad emocional de la que hemos hablado, y los datos evaluados. Vamos a ver cuáles son las habilidades del entrevistador de acuerdo a cada faceta durante este sistema de selección por competencias. La primera habilidad del entrevistador STAR en un proceso de selección sistemático es conocer y aceptar los roles, funciones y responsabilidades de los diferentes actores en el proceso de la entrevista. Generalmente hay roles muy definidos, claramente documentados durante un proceso de entrevista STAR. Vamos a irlo viendo poco a poco. Pero la principal habilidad es conocer estos roles y aceptar estos roles. Tanto si eres entrevistador de recursos humanos, como si eres el jefe directo del puesto, o como si eres el gerente o coordinador general del área al que va esa vacante. También utilizar una guía de entrevista y conducirla apropiadamente. Preparar preguntas de comportamiento planeadas. La capacidad de, antes de la entrevista, tener preparado las preguntas que le voy a hacer a los candidatos, las cuales deberán ser siempre las mismas para cualquier candidato. Y la capacidad de saber cerrar una entrevista. Son habilidades del entrevistador en el proceso de selección sistemático. En el aspecto, en la faceta de competencias, una habilidad del entrevistador es entender las competencias. Y vaya que este es un tema bastante complicado.
hay actores dentro del proceso de selección que no logran entender la competencia, su definición, sus acciones clave, sus indicadores. Es importante que el grupo de selección, el equipo de selección, esté en sintonía con la definición de las competencias para entenderlas adecuadamente. Otra habilidad del entrevistador estar en el tema de competencias es entender el criterio de selección. ¿Cuáles van a ser los criterios de selección de acuerdo con el perfil del puesto? Muchas veces se pierde objetividad porque el criterio de selección de uno de los entrevistadores no está alineado a lo que está pidiendo el perfil de puesto. En todo caso, deberá cuestionarse si el perfil de puesto cambió o qué se tiene que hacer, pero debe de estar alineado. Las habilidades del entrevistador están en la faceta de recopilación de datos y START tiene que ver con la capacidad de identificar competencias completas. Una competencia completa es un incidente crítico que tiene una situación o tarea que se estaba realizando, una acción que realiza el candidato y un resultado que obtuvo. El entrevistador debe tener la habilidad de identificar la competencia completa en la situación o tarea, la acción y resultado que el candidato estaba haciendo. Tiene que tener la capacidad de identificar estar falsas o incompletas. ¿Cómo saber si el candidato no me está mintiendo, me está diciendo que él sí hacía ciertas cosas y en realidad no las hacía él? A lo mejor las hacía un compañero o las hacía su jefe. Bueno, esto lo vamos a aprender, la capacidad de identificar esas stars falsas o stars que les falte alguna parte, ya sea que les falte situación tarea o que les falte acción o que les falte resultado. También un entrevistador star debe tener la habilidad de dar seguimiento y hacer preguntas sobre competencias y acciones clave. Muchas veces no nos queda clara la competencia cuando un candidato está manifestando lo que hizo en el comportamiento pasado. La habilidad del entrevistador star es indagar para dar seguimiento puntual y encontrar la competencia y acciones clave, si la tiene o no la tiene el candidato. También una habilidad del entrevistador es tomar notas con exactitud. Las notas son como las plumas finas, se pueden perder muy fácilmente. Si el entrevistador no sabe tomar notas o tiene desdén por tomar notas, la información, los datos que está recopilando, puede ser que después lo metan en una toma de decisiones errónea. En la faceta de adaptación motivacional, pues la habilidad del entrevistador será buscar e identificar comportamientos motivacionales del candidato para ver qué tanto el candidato se puede adaptar a la cultura de la organización y evaluar esta compatibilidad emocional, tener la capacidad de buscar, identificar y evaluar esta motivación del candidato. Por último, en la faceta de datos evaluados, las habilidades del entrevistador serán analizar datos y clasificar las respuestas del candidato por competencias. Capacidad de analizar y clasificar respuestas basado en un sistema de competencias. Calificar las stars de la competencia. Saber cómo calificar la star completa del candidato. Integrar los datos consensando con otros entrevistadores. Tenemos que tener la habilidad como entrevistadores de tener una discusión sana y objetiva de las habilidades de los entrevistados por medio de esta discusión para poder hacer una evaluación objetiva. Otra habilidad del entrevistador es decidir si la persona continúa con las siguientes fases del proceso, de acuerdo a los puntajes obtenidos en las calificaciones de los stars. Y por último, comparar los rankings de los diferentes candidatos
para evaluarlos y ver si dentro de ellos está la persona indicada para entrar a la organización o no. Te espero en el siguiente módulo. Gracias.